Hola, somos María Paula Salazar y Alejandro Restrepo y en este video pretendemos explicar lo que se les llama derivada de un producto. También vamos a hacer la demostración, con justificación respectiva de la aplicación, y vamos a hacer un ejemplo para demostrar este problema. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que f de x por g de x es igual o es lo mismo que la derivada de f por g de x. Y esas dos son iguales a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Esta es la que a partir de aquí intentaremos demostrar. A partir de aquí empezamos con el límite de h cuando tiende a 0 es f por g por x más h menos f por g de x. Y todo esto dividido en h. En este momento entonces aplicamos la propiedad de producto de funciones. Empezamos por aquí, en esta parte. Esto sería límite de h cuando es 0, f de x más h por g de x más h, luego este menos, y aplicamos esta propiedad en esta parte, que sería f de x por g de x. Todo esto dividido en h. A partir de aquí, lo que haremos es sumar y restar f de x más h por g de x para, al hacer esto, poder llegar a lo que es la definición de derivada, que es límite de h cuando tiende a 0, es f de x más h menos f de x dividido todo sobre h, dándonos esto como resultado, límite de cuando h tiende a 0, f de x más h por g de x más h menos, como dijimos acá, f de x más h por g de x más f de x más h por g de x menos f de x por g de x, y todo esto dividido en h. A partir de esta, entonces lo que haremos es agrupar y a la vez sacaremos factor común, dándonos como resultado f de x más h g de x más h menos g de x todo esto dividido en h más f de x más h menos f de x
por g de x. Todo esto dividido en h. Luego, a partir de aquí, entonces, sacamos cada uno de los factores comunes, que serían límite de h cuando tiende a 0, f. Finalmente encontramos que el límite de cuando h tiende a 0 es f de x por, y lo que hacemos aquí es reemplazar la h con el 0, dándonos entonces la derivada de g de x, y esta sucede lo mismo, siendo entonces la derivada de f de x y finalmente multiplicando por g de x. Entonces nos encontramos con lo que buscábamos comprobar al inicio, que sería esta que encontramos acá. En consecuencia de la justificación anteriormente dada, en la que planteábamos que f de x por g de x era igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Podemos hacer un problema con el cual vamos a demostrar que esta solución es pertinente a resolver los problemas. Dado lo anteriormente planteado por mi compañera, lo que decía que la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x es igual a f de x por g de x, vamos a resolver el siguiente problema, y este es que f de x es igual a 5x cuadrado menos 5 por x a la 3 menos 5x más 8. Lo primero que vamos a hacer va a ser derivar f de x. Entonces, primero vamos a derivar el 5x cuadrado y vamos a usar esta propiedad que nos plantea que cuando hay un número que es c por x a la n, la derivada va a ser c por n por x a la n menos 1. Por lo tanto, al derivar 5x cuadrado vamos a obtener 10x. Después, al derivar el menos 5, nos encontramos con que cuando c, c es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, dejamos el 10x solo. Y multiplicamos por g de x, es decir, x a la 3 menos 5x más 8. Después, vamos a hacer esta parte, en la que sumamos con f de x, que es 5x cuadrado menos 5 por, entonces derivamos x a la 3 con lo anteriormente explicado y esto nos va a dar 3x cuadrado. Después derivamos menos 5x y esto nos va a dar menos 5, pero al derivar 8 sucede lo mismo que cuando derivamos el menos 5, y es que nos va a dar 0, por lo tanto dejamos así. Después esto nos va a dar igual a 10x a la 4 ya multiplicado por la ley de distributiva, nos va a dar 10x a la 4 menos 50x cuadrado más 80x. Luego vamos a multiplicar, o sea, por distributiva, estos también. Y esto nos va a dar 15x a la 4 menos 25x cuadrado menos 15x cuadrado más 25. Después vamos a coger y vamos a sumar
los que tienen la misma x. Esto nos va a dar 25x cuadrado a la 4, perdón, menos 90x cuadrado más 80x más 25. Y resolvemos el problema.